Bueno, buenos días, pues cumpliendo con el tiempo, ya son las 6:05, vamos a comenzar. Mi nombre es Tomás Marín y hoy vengo a presentar después dos temas bastante interesantes y fundamentales en el manejo pues para ejercicios de la anestesia, que son la valoración preanestésica y algunas generalidades. Estamos en Teams. Ya. Entonces el contenido. Quiero hacerlo como con estas 6 preguntas, vamos a responderlas alrededor de la charla y comenzaremos entonces con cuál es el objetivo de la evaluación preanestésica. El objetivo de la evaluación preanestésica principalmente es conocer a mi paciente, conocer quién es la persona que va a ser llevada a un procedimiento quirúrgico o un procedimiento necesariamente no quirúrgico para poder idear un plan anestésico seguro. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a mi paciente? Básicamente con lo que venimos haciendo durante la carrera, anamnesis. Especial énfasis en los antecedentes. Pues comenzando con los antecedentes patológicos, porque es importante conocer los antecedentes patológicos de mi paciente. Porque no va a ser lo mismo guiar un plan anestésico para una persona sana, joven, a una persona adulta con un antecedente, por ejemplo, de una falla cardíaca con una fracción de eyección disminuida, una persona con un antecedente de una enfermedad pulmonar, una persona con un antecedente de algún desorden metabólico. Y generalmente estos pacientes con enfermedades patológicas van a tener medicamentos de uso diario. Entonces ahí pasamos a los antecedentes farmacológicos. También es importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque es común llevar a una cirugía a algún paciente que, por ejemplo, tuvo un infarto de miocardio y en los meses previos fue llevado a una revascularización y se encuentra, por ejemplo, una terapia antiagregante con clopidogrel y aspirina. Entonces es importante conocer los medicamentos que toma nuestro paciente porque con base a eso debemos saber si se suspenden, si los modificamos, con qué vamos a reemplazar esos fármacos en el procedimiento quirúrgico, entre otros. Antecedentes quirúrgicos básicamente es para saber si el paciente ya ha sido sometido a cirugía y ha sido sometido a un procedimiento anestésico, para saber, digamos, cómo fue la tolerancia del paciente a la anestesia y también indagar pues una posible historia de una hipertermia maligna. Tóxicos. En este caso es importante indagar si el paciente es fumador, si consume tabaco, si consume, digamos, otro tipo de sustancias, cannabinoides, si el paciente es adicto a sustancias como la cocaína o consume, digamos, opioides. ¿Por qué? Porque estos, digamos, estos hábitos pueden generar cierta tolerancia o incluso generar reacciones a los fármacos que se pueden llegar a usar en la anestesia. Alérgicos, pues básicamente para ver qué fármacos no podemos administrar. Ginecobstétricos, lo traigo a colación porque, digamos, en las mujeres en edad fértil se recomienda hacer una prueba de embarazo porque, pues, digamos, para evitar que haya interacciones farmacológicas, pues, entre algunos anestésicos que se pueden dar o algunos medicamentos que podemos manejar y el feto. Y el grupo sanguíneo de RH, pues, en caso de necesitar alguna transfusión. Entonces, una vez tenemos ya la anamnesis, pasamos al examen físico. ¿Qué vamos a verificar en el examen físico? Que esas patologías de base que tiene mi paciente estén bien controladas. Ejemplo, que en una falla cardíaca pues no vayamos a ver un paciente con edemas, que en una enfermedad pulmonar pues no vayamos a encontrar ruidos anormales, y entre otros. Y podemos ya comenzar a ver si el paciente tiene indicios o predictores de vía aérea difícil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con escalas o con medidas. Entonces comenzamos. Bastante conocida la escala de Malampati. Nos evalúa, pues, digamos, se evalúa, digamos, con el paciente sentado, se le pide que abra la boca y saque la lengua sin hacer fonación, y aquí lo que vamos a evaluar es, digamos, qué estructuras alcanzamos a observar. En el Malampati 1, pues hay una visibilidad del paladar blando, amígdalas y la úvula. En la clase 2 vamos a ver paladar blando y úvula, ya no alcanzamos a observar las amígdalas. Clase 3, paladar blando y base de la úvula, y clase 4 solamente es visible el paladar duro. Se considera que el paciente puede tener una vía aérea difícil a partir de clase 3 y clase 4. Apertura oral o distancia interincisiva. Se divide en 4. Básicamente se evalúa, se le pide al paciente que abra la boca y se mide pues, la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Clase 1, 2, 3 y 4. La 1 va a ser una distancia mayor de 3 centímetros, 2 de 2,6 a 3, la clase 3 de 2 a 2,5 centímetros y clase 4 menor de 2 centímetros. Se considera que la clase 3 y 4 prevén una intubación difícil. Bueno, se dicen pues que, como por curiosidad, no sé si alguno se ha medido esto, pero es importante como que hay que conocer el cuerpo y todo. Extensión atlanto-occipital o la maniobra de Bell-House-Doré, para los que les gustan los epónimos. En el grado 1 no hay ninguna limitante, en el grado 2 hay 1/3 de la limitación de la angulación, en el grado 3 hay 2/3 de la limitación y en el grado 4 una limitación completa. ¿Cómo se mide esto? Bueno, básicamente es el paciente con la cabeza en posición neutra y se va a trazar una línea horizontal desde el maxilar superior y eso se le pide al paciente que haga una extensión del cuello y la misma línea se traza y pues esa sería la apertura de la angulación para estimar pues la escala de Bell. Distancia tiromentoniana o Patil-Aldrete, clase 1, 2 y 3. Se mide pues desde la parte superior del cartílago tiroides en extensión del cuello hacia la base pues de la mandíbula. Clase 1, una distancia más de 6,5 centímetros, clase 2 de 6 a 6,5, clase 3 es menos de 6 centímetros.
Esto nos puede prever, digamos, la dificultad que vamos a tener a la hora de realizar una intubación orotraqueal. Escala de Cormack-Lehane. Esta no es, digamos, que se pueda realizar en la evaluación preanestésica, ya es en el momento pues, que se va a realizar la intubación orotraqueal, y básicamente 4 grados. En el grado 1 vamos a dar un anillo glótico en su totalidad, en el grado 2 la comisura o mitad superior del anillo glótico, en un grado 3 la epiglotis sin ver el orificio glótico, y en el grado 4 va a haber una imposibilidad pues, para ver la epiglotis. Traigo esta escala a colación porque, como pues bien no se hace en la evaluación preanestésica, es importante porque en este artículo del año 2018 se buscaba pues comparar las escalas de Mallampati y de Cormack-Lehane para predecir la intubación difícil en pacientes operados de emergencia bajo anestesia general. Esto lo que buscaban los autores era pues como encontrar un valor predictivo de estas ambas escalas para uno tener pues una idea de la intubación difícil. La muestra fueron 281 pacientes y básicamente lo que ellos concluyeron es que lograron correlacionar las escalas y encontraron una asociación significativa, pues con una P estadísticamente significativa y un OR de 4.8 para la intubación difícil cuando las pacientes entraron en las categorías 3 y 4 de Cormack-Lehane y Mallampati. Algo importante que encontraron era que el 80% de los pacientes con Cormack grado 3 y 4 eran también Mallampati 3 y 4, y que el 50% de los Mallampati 3 y 4, de ese 50 había un 25 de falsos positivos, es decir, grado 3 y 4 no presentaron necesariamente una vía aérea difícil. Listo. Entonces, ya tenemos la anamnesis, tenemos el examen físico, tenemos una idea de los predictores de vía aérea difícil. Yo puedo decir, bueno, con base a lo que vimos, si mi paciente puede o no tener una vía aérea difícil. Y también puedo clasificar a mi paciente, parte de la vía aérea, el riesgo que tiene. La American Society of Anesthesiology, o la ASA, sacó una clasificación del estado físico para clasificar, el riesgo perioperatorio que tiene mi paciente en, pues, valga la redundancia, en el intraoperatorio. Se clasifica del 1 al 6. En el ASA 1 es un paciente completamente sano, el ASA 2 es un paciente ya con una enfermedad sistémica moderada, pero que no tiene limitación funcional. En el ASA 3 encontramos un paciente con una enfermedad sistémica severa con una limitación funcional. ASA 4 es un paciente con una enfermedad sistémica severa que amenaza la vida, y el ASA 5 es un paciente moribundo que posiblemente no sobreviva a la cirugía, y el ASA 6 pues ya se guarda, digamos, para pacientes con muerte cerebral que van a ser donantes de órganos. Entonces, con base a la vía aérea difícil y a la clasificación ASA, yo puedo entonces ya hacerme una idea de cómo va a ser el intraoperatorio de ese paciente que tengo al frente. Y esta tabla pues la traigo del libro de Morgan y Michaels, que es muy interesante porque entonces se hace también unas preguntas. Pues, digamos, va a ser útil la premedicación sedante o hipnótica al paciente, qué tipo de anestesia voy a utilizar o se va a utilizar en el procedimiento. Hablan pues de general, en el general pues vamos a tener manejo de vía aérea, agentes inductores y agentes de mantenimiento. En la regional pues qué técnicas voy a usar y qué agentes voy a usar. En la sedación y monitoreo pues vamos a ver si el paciente necesita oxígeno suplementario o algunas drogas específicas. Otra pregunta que se hace es, ¿hay digamos, algunas características importantes en el intraoperatorio? Digamos, si hay un monitoreo, digamos, no común o, digamos, posiciones, el paciente se va a poner en otra posición, además del supino, que es importante tenerlo en cuenta. Si hay contraindicaciones relativas absolutas para algunas drogas anestésicas, manejo de fluidos, técnicas especiales y pues el sitio, digamos, de que se vaya a usar si vamos a usar anestesia local, por ejemplo. Y si mi paciente, ¿cómo va a ser manejado postoperatorio? Si va a ser un paciente que va a ser dado de alta en una cirugía ambulatoria o es un paciente que, digamos, va a una unidad de cuidados especiales, intermedios, un piso de hospitalización. Bueno, entonces pasamos ya la evaluación preanestésica, clasificamos mi paciente y comenzamos con la otra parte que son, digamos, ya las generalidades anestésicas. ¿Qué principios básicos debo conocer? Básicamente farmacocinética y farmacodinamia, por allá lo vimos en cuarto semestre, no sé si se acordarán. Básicamente la farmacocinética es una relación entre la dosis del medicamento, qué concentración alcanza ese medicamento en el cuerpo y durante cuánto tiempo. Hay 4 procesos principales: la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Les traigo, por ejemplo, digamos, el ejemplo de la nitroglicerina, que tiene una alta absorción gastrointestinal, pero si recordamos la fisiología, lo que se absorbe en el intestino pasa primero por el hígado, y gran parte de esta nitroglicerina va a ser, digamos, metabolizada por el hígado. Entonces, por eso que, a pesar de tener una gran absorción, va a tener muy poca disponibilidad. En la farmacodinamia, pues ya va a ser la manera en que los fármacos se comportan dentro del cuerpo, y maneja 3 conceptos claves que son la potencia, la eficacia y la ventana terapéutica. Bueno, entonces ya con base a esto nos preguntamos qué tipos de técnicas anestésicas existen. La anestesia general es pues cuando el paciente está en un estado, digamos, completamente profundo dormido, y es donde se usa la máquina de anestesia que la vimos en la práctica pasada. Entonces tenemos, digamos, la anestesia total intravenosa o la TIVA por sus siglas en inglés.
donde la administración de estos agentes anestésicos va a ser única y exclusivamente de manera intravenosa. Va a haber una ausencia de anestésicos inhalados, incluido el óxido nitroso. Y la anestesia inhalada, pues ya van a haber agentes utilizados como el óxido nitroso, el alotano, el isoflurano, sevoflurano y desflurano, pues que los están subrayados porque son los, digamos, los dos que más se usan. Y en la anestesia general es importante pues, que el paciente requiere intubación traqueal y monitoreo constante de signos vitales. Encontramos también además la anestesia regional, que básicamente es anestesia una parte específica del cuerpo, miembros superiores y miembros inferiores. Aquí también digamos que pueden entrar los bloqueos nerviosos, pues, la anestesia neuroaxial, que encontramos, digamos, la anestesia raquídea, que es entrar al espacio subaracnoideo y administrar los medicamentos, y la anestesia epidural, que es en el espacio epidural, en dos espacios diferentes, es importante diferenciarlos, y ahí pues se van a inyectar los medicamentos. Traigo pues también a colación como la sedación, que aunque bien es una técnica que no necesariamente debe ser realizada por anestesiólogo, puede ser realizada por médicos entrenados, pues también es un estado donde el paciente está, digamos, en un estado de relajación, de analgesia y de leve anestesia, con, pues, digamos, fármacos que vamos a dar más adelante. Listo, entonces, ¿cuáles son los medicamentos más comunes en la práctica? Anestésicos inhalados. Tenemos el desflurano, que va a tener una estructura similar al isoflurano, solamente que en su composición química va a haber un cambio de un átomo de flúor por un átomo de cloro, y esa va a ser básicamente la gran diferencia. Los efectos que tiene el desflurano a nivel cardiovascular, similar al isoflurano, disminuye la resistencia vascular en términos generales de todo el cuerpo. En los efectos respiratorios va a haber una disminución del volumen corriente y va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria. Y a nivel cerebral va a generar vasodilatación a nivel cerebral y un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Contraindicaciones. Hipovolemia severa, pues porque como disminuye la resistencia vascular, en un paciente con hipovolemia disminuye la resistencia vascular, pues vamos a tener realmente una hipotensión y hipertensión intracraneana y se asocia pues a hipertermia maligna. Estos gases anestésicos inhalados son básicamente los que desencadenan la hipertermia maligna, que yo creo que a ninguno les gustaría ver eso, ¿sí o no, profe? Sevoflurano, básicamente es un éter fluorado, los efectos cardiovasculares va a disminuir la contractibilidad a nivel cardíaco y va a tener una leve disminución de la resistencia vascular. A nivel respiratorio va a ser un depresor respiratorio y se ha descrito que puede revertir broncoespasmos. Y a nivel cerebral va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Contraindicaciones bastante similares a las anteriores: hipovolemia severa, hipertensión intracraneana y pacientes con historial de hipertermia maligna. Pasamos a los hipnóticos. Tenemos el propofol, que es un hipnótico liposoluble y va a inhibir la neurotransmisión mediada por GABA. Los efectos cardiovasculares va a haber una disminución en la presión arterial gracias a la caída de la resistencia vascular. En los respiratorios va a generar depresión respiratoria y a nivel cerebral va a disminuir el flujo sanguíneo con propiedades antieméticas. O sea, pues principalmente una dosis de 20 miligramos. El tiopental, igual, agonista GABA. Los efectos cardiovasculares va a haber una disminución de la presión arterial, por un efecto agolítico que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio va a haber depresión respiratoria, llegando a causar incluso apneas, y a nivel cerebral va a disminuir la presión intracraneal con propiedades también anticonvulsivantes. La dosis de inducción anestésica es de 3 a 6 miligramos por kilo. El midazolam. Probablemente porque ustedes ven que la parte de la alternancia tiene más de un agujero y llegará el momento en que o hagan parte de un comité de eutanasia o si el día de mañana es un anestesiólogo se van a ver enfrentados del tiopental y pues dicen que un paciente que va para eutanasiar. ¿Listo? O sea, porque realmente como anestésico y la dosis son un poquito, pues, o sea, las dosis son muy parecidas a los demás, pero no se utilizan como la anestesia, pues, hoy y también pues, parecían mejores. Pero si es tener en cuenta por esas dos cositas que pues, tienen más de nutrientes, cada vez más hacemos énfasis en aprender a hacer el manejo. Eso, profe. Continuamos con una benzodiazepina, el midazolam, es un agonista GABA. Los efectos cardiovasculares va a ser un leve depresor del sistema cardiovascular y por un reflejo vagolítico nos puede llegar a aumentar la frecuencia cardíaca.
A nivel respiratorio nos va a causar depresión respiratoria, causando apneas o hipopneas, y a nivel cerebral nos va a generar un efecto de amnesia, sedación, y se ha descrito que disminuye el volumen de oxígeno cerebral y tiene propiedades anticonvulsivantes. Las dosis de inducción anestésica 0.1 a 0.2 miligramos kilo y pues se halla después en infusión continua de 1 a 5 miligramos hora. Listo, profe. El etomidato, otro agonista GABA. Vamos a tener efectos a niveles cardiovasculares, pues digamos, muy leves. Incluso han llegado a escribir que no tiene efectos simpáticos o miocárdicos. A nivel respiratorio usualmente no causa apnea y a nivel cerebral va a disminuirnos la tasa metabólica, el flujo sanguíneo y la presión intracraneana. Dosis de inducción anestésica, se ha escrito que se da pues, en un bolo de 0.3 miligramos por kilo. Ketamina, antagonista del receptor NMDA, con efectos cardiovasculares que nos va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. A nivel respiratorio nos puede generar broncodilatación y no afecta los reflejos de la vía aérea superior. Y a nivel cerebral va a haber una disociación tálamo-cortical, bloqueo de reflejos perisinápticos y un modulador analgésico. Básicamente, importante pacientes con antecedentes pues, de enfermedad psiquiátrica y este tipo de enfermedades, es importante pues no usar ketamina, digamos, para no alterar su enfermedad o para no terminar en lo que sea, básicamente. Dosis, inducción anestésica en un bolo de 1 a 2 miligramos kilo y después ya se usa una infusión de 0.1 a 0.5 miligramos minuto. Dale, profe. Es muy relevante, se van a ver enfrentados a la que caminan por todas partes. Y cuidado con los pacientes. Paciente que usted diga que tiene sospecha de cualquier cosa, paciente consumidor que tenga antecedentes de cualquier disociación, que es que borrachos se desconectan, que no sé qué. Todo ese tipo de pacientes son de los candidatos a que hagan esa disociación y son alucinaciones muy severas. Entonces, no sé si a alguno les ha tocado, pero empiezan a gritar que están flotando, o hacen como se ponen agresivos, o sea, la cosa más horrible. El caso fue en quirófano. Lo que pasa es que aquí ellos tienen un protocolo de, o sea, de qué medicamento, o sea, en qué orden tienen que utilizar, ¿cierto? Que es como lo que se hizo, o sea, estoy hablando pues de lo que acá, o sea, porque en otras instancias es como la decisión personal de, bueno, visualizar el paciente y decir cuáles son las necesidades del paciente, ¿cierto? Pero si usted, por ejemplo, empieza una sedación con ketamina, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, la ketamina para reducción de fracturas en urgencias es muy bueno porque el paciente está disociado, usted pone un consentio, para nadie es un secreto que esto se utiliza como droga también de abuso. Entonces, saltarse esa cadena que ellos tienen que midazolam, fentanil y ketamina, ustedes perfectamente podrían empezar por ketamina, dependiendo también de las condiciones del paciente, ¿cierto? Pero para lo menos para manejar lo que son los efectos cardiovasculares es el más cardioestable de los medicamentos. Respondo la pregunta. Pero podría, o sea, sí, pero podría, por ejemplo, un paciente que uno cree que podría, pues, en un paciente psiquiátrico, por ejemplo, en un paciente que tiene un trastorno por abuso de sustancias, que uno trata de evitar un efecto, pues como psicógeno, entonces si tiene como efecto, pues el efectivo se da lo primero, pues, por el Y lo que se les puede hacer muchas veces se les pone en midazolam para que precisamente su disociación, o sea, no les genere esa euforia
y no se acuerden para no llevarlos a esa inducción de que nosotros pongamos que también y cosas de esas. Entonces, si usted primero lo sea y tiene un poquito ya bajito, lo imprimió, por decirlo así, y ya le pone la vitamina para complementar, no tengo ningún problema. ¿Listo? Yo en la mayoría de las veces, en pacientes de secuencia de intubación rápida que llegan con heridas de bala, que llegan, o sea, que llegan en sangre, que son pacientes ASA 5, ASA 4, la ketamina es uno de los, o sea, es un muy buen medicamento, es cardioestable, y yo lo pongo con midazolam a dosis pequeñas, precisamente para tratar de que no me genere ese efecto disociativo, no salga el paciente, bueno, que salga el UCI, pero no genera ese efecto disociativo ni se van a poner eufóricos, porque la mayoría de ellos tienen drogados, borrachos, cualquier cosa del accidente. Una secuencia de intubación rápida, ketamina, midazolam y succinylcolina les queda espectacular. ¿Listo? Listo. Y traigo pues el flumazenil a manera de antídoto de las benzodiazepinas, porque hoy en día es muy común que esté aumentando pues el consumo de benzodiazepinas como uso recreativo. Flumazenil pues, es un antagonista específico y competitivo de las benzodiazepinas. El efecto pues, cerebral se ha descrito que puede causar convulsiones, síndrome de abstinencia en aquellos pacientes que abusan de las benzodiazepinas, un aumento de la presión intracraneana, náuseas y vómitos. La dosis puede de 0.2 a 0.5 miligramos minuto. Se esperan 30 segundos, 30 segundos pues, para que el paciente revierta el efecto de la sobredosis de benzodiazepinas y en caso de repetir podemos llegar hasta máximo 5 miligramos como dosis total. Pasamos entonces a los opioides, muy comunes últimamente, demasiado abuso pues, con este tipo de sustancias. Su mecanismo de acción es que básicamente anuncia al receptor acoplado a proteína G. Causa una hiperpolarización celular, pues que sabemos que el dolor se transmite por impulsos nerviosos. Entonces lo que va a hacer es que va a inhibir los canales de calcio voltaje dependientes y va a activar los canales de potasio. Además, va a haber una activación de receptores opioides que inhibe la liberación presináptica y la respuesta postsináptica de las neuronas para transmitir el dolor. Efectos cardiovasculares, pues ha descrito efectos mínimos y altas dosis se asocian a bradicardias. A nivel respiratorios, va a causar depresión respiratoria, un aumento de la presión parcial de CO2 y nos va a desplazar la curva pues, de CO2 hacia abajo y hacia la derecha. Por eso es que al haber abuso de los opioides, es por este efecto, digamos, del desplazamiento de la curva y de presión respiratoria que mueren los pacientes. Continuamos con efectos respiratorios. Se ha descrito que al administrarse de manera rápida y a altas dosis puede causar rigidez torácica, lo cual nos puede dificultar la ventilación por máscara y por bolsa. Y a nivel cerebral reducen el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo y el volumen cerebral. También se ha asociado a náuseas y vómitos porque actúan en la zona quimioreceptora, en la zona gatillo, y es por eso que, digamos, tiene ese efecto de náuseas y de vómito. Esta tabla también de Morgan. Listo, entonces esta tablita de Morgan y Michaelis, pues que nos resume, digamos, los opioides más comunes. Tenemos la morfina, su uso es, digamos, de analgesia posoperatoria, no solamente posoperatoria, mucho manejo de dolor. Y la dosis, pues, digamos, intravenosa va a ser de 0.3 a 0.15 miligramos kilo. Tenemos la hidromorfona a una dosis intravenosa de 0.1 a 0.2 miligramos kilo. El fentanilo, muy famoso por estos últimos días, para anestesia intraoperatoria de manera intravenosa de 2 a 50 microgramos kilo. Y en analgesia postoperativa, pues de 0.5 a 1.5 microgramos kilo. El sufentanil, que la verdad nunca lo he visto, no sé si se usa, profe. Que dije un ventilador de trácola y ellos van a aspirar esa cosa que sintiendo lo la fractura bien fácil de entrar y que bueno, o sea, comían así, perdón, los sabes. Y se utiliza pues el efecto inhalado. Aquí no hay todavía su fentanil ni fentanil. Listo, utilizamos
Fentanilo, Bueno, y el remifentanilo para, digamos, anestesia intraoperatoria, vía intravenosa, 1 microgramo kilo. A manera de infusión, pues para mantenimiento se usa de 0.5 a 0.3 microgramos kilo minuto. Y bueno, yo creo que esto es básicamente los opioides. Tenemos otro grupo farmacológico que son los relajantes musculares. Lo que nos van a hacer es que nos van a facilitar la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. Importante que esos medicamentos no generan amnesia ni analgesia. Básicamente hay dos tipos, despolarizantes, que pues solamente va a ser uno, y los no despolarizantes. Aquí entonces de nuevo una tablita de Morgan y Michaels. Despolarizante tenemos la succinilcolina y los no despolarizantes tenemos de acción corta, el mivacurio y el gantacorio. Nunca los he visto. Acción intermedia. Aquí tenemos becuronio y rocuronio, los más conocidos que vamos a hablar de ellos, y los de acción larga, el pancuronio. Entonces, la succinilcolina, relajante muscular despolarizante, es un agonista del receptor de la acetilcolina. Básicamente, los efectos adversos a nivel cardiovascular en dosis bajas va a tener efectos cronotrópicos e inotrópicos negativos, y se ha descrito que a dosis altas, completamente lo opuesto, efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Puede generar en el paciente fasciculaciones y, importante, alteraciones electrolíticas, la hipercalemia. Entonces, es importante en pacientes, digamos, que usted tenga sospecha de hipercalemia o de arritmias por alteraciones del potasio, importante tener en cuenta la succinilcolina. Y también se ha descrito que genera mialgias postoperatorias. La dosis es de 1 a 1.5 miligramos kilo, y eso es básicamente como el despolarizante que hay. Es por su metabolismo, si no estoy mal, que tiene metabolismo en el plasma, de la hipertermia. y de manejo de hipertermia maligna, pero la mortalidad, independientemente de si tiene o no tiene el antídoto, puede alcanzar el 90%. ¿Listo? Pero es el mayor, o sea, lo tienen que sospechar en el paciente que empiece, o sea, utilizar succinilcolina y es un paciente que empieza a febril y usted lo ve que de pronto empieza a convulsionar, pero ¿de dónde está la cosa? Tengan siempre presente la sospecha de raros, pero la sospecha de hipertermia superior. Pues para ya los no despolarizantes, vamos a hablar del becuronio, que es un agonista del receptor nicotínico, como efectos adversos ya descrito a nivel cardiovascular, que puede potenciar la bradicardia inducida por opioides, como lo había explicado anteriormente, y en pacientes con falla hepática nos va a aumentar la duración, en pacientes cirróticos, pues porque básicamente tienen un metabolismo hepático, entonces si hay afectación hepática, ahí está. Dosis de 0.1 miligramo kilo, y a dosis de mantenimiento está escrito a 0.03 miligramo kilo. El rocuronio, también un agonista del receptor nicotínico, y va a ser eliminado pues principalmente por el hígado y en menor medida por el riñón. Consideraciones, igual que el becuronio, pacientes con hepatopatías, y en pacientes embarazadas también se ha descrito que puede aumentar, digamos, la vida media del rocuronio. La dosis para intubación es de 0.45 a 0.9 miligramos kilo, y una dosis de mantenimiento se usa de 0.15 miligramos kilo. Entonces, ya pues para terminar, digamos como 5 conclusiones importantes a tener en cuenta para que se lleven, digamos, siempre y tengan presente. 1, debo conocer adecuadamente quién es mi paciente, quién es el paciente que ha llegado a sometido a cirugía. ¿Para qué? Para poder idear un plan anestésico seguro. Fundamental, realizar una correcta anamnesis y verificarla con un examen físico. Realizar una valoración integral y completa. Esto lo traigo acá porque, pues, digamos, no quiero que se lleven, por ejemplo, en el caso de los predictores de vía aérea difícil, no necesariamente porque un paciente tenga uno de esos predictores que me digan, hay vía aérea difícil, no. Sí, pues, la idea es que sea una evaluación integral y que sean varios los que me digan, bueno, este paciente puede llegar a tener una vía aérea difícil. Considerar medicamentos ambulatorios que consume el paciente, como lo dije, el caso de los pacientes con infarto de miocardio en terapia antiagregante, importante tenerlo en cuenta, y no solo eso, sino el resto de enfermedades crónicas que consumen también medicamentos de forma ambulatoria, y tener presente pues, la gran variedad de fármacos y las características de cada uno de estos para poder escoger los más apropiados y los que sean más seguros para mi paciente. Recordemos que cada paciente es diferente, aunque hay, pues, digamos, fármacos muy comunes que se usan para todos los pacientes en términos generales, es importante individualizar cada caso. Muchas gracias.
Ya.